Iniciamos este mes porque es el mes de la Biblia y quiero hablarte de este tema. Hay mucho que podría comentarte, pero quiero el día de hoy hablar de lo que este libro maravilloso. ¿Cuántos en este lugar aman la palabra de Dios? Bien, estoy en el auditorio correcto. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero hablarte el día de hoy, por eso traje mi Biblia física, porque quiero que tú puedas percibir cómo hay tres tesoros. Di conmigo, tres tesoros. Tres tesoros, eso, que vienen de este libro. Hay cientos de tesoros, pero yo quiero hablar de tres verdades principales que como objetivo primordial este libro nos presenta, ¿sí? La Biblia, recuerda, no es Dios en sí, porque tenemos que reconocer que la Biblia nos presenta a Dios, nos lleva a Dios, pero no podemos llevarla a un punto idolátrico, jamás. Sin en cambio, creemos que todo lo que viene de ella es inspirado por Dios mismo y entonces lo necesitamos. Así que en esta mañana yo quiero que la abras y vayamos a esta escritura. Por favor, constantemente vamos a estar pidiéndote que traigas tu Biblia porque amamos la palabra de Dios y porque, imagínate, ¿no? Decir que amamos algo y no tomamos como referencia eso, pues es contradictorio, ¿verdad? Es decir, amo la Biblia y no hago caso de ella, ya en la semana, como dicen, ni la pelo, pues es contradictorio, ¿verdad? Así que, y te animo, yo también soy de los de esta nueva intención de usar dispositivos, pero fomento también el uso de Biblias físicas, así que te animo a que si tú no cuentas con una, pues puedas adquirir por lo menos una, ¿verdad? Ahora si ya tienes una versión, te animo a que adquieras otra versión y que puedas seguir, ¿verdad?, haciéndote de lo que es increíble, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer del versículo 16 al 21 y después vamos a orar y después, escucha bien, quiero iniciar mi introducción con un breve video que solo dura 4 minutos, ¿sale? Pero una vez que lo leamos, damos gracias a Dios y le pedimos al Señor que nos ayude a identificar estos, ¿cuántos tesoros? Tres tesoros, excelente. Versículo 16 dice, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Verso 17. Cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Verso 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, me vas a ayudar a leer fuerte con toda tu voz la última porción de este verso 21. 1, 2, 3. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Cierra un momento tus ojos, familia, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, creyendo que tú tienes las palabras justas, tú haces que el enfoque de todo lo que venimos, Señor, incluso imaginando, tal vez cargando en nuestros corazones, sea relevante por medio de lo que tú nos inspiraste. Tu palabra en nuestras vidas, Señor, hace la diferencia.
es lo que hace la diferencia, un corazón cargado, angustiado, lleno de preocupación, a que pueda ver, Señor, cuál es el plan, cuál es lo que tú dices y cómo no, y cómo hacerlo, Señor, el salir incluso de toda situación que pueda generar en nuestra vida cualquier tipo de circunstancia adversa, Señor. Te agradecemos porque hoy queremos seguir haciendo ese ejercicio espiritual en nuestras vidas y queremos, Señor, que todo lo que, Señor, nuestras vidas posterior en obediencia, Señor, te glorifique. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Presta atención aquí en pantalla. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos
escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Entonces pudieron decir, aprendí algo en esta mañana. ¿Ok? Esa es mi introducción. Dije, bueno, tengo dos opciones, o aturdirlos o presentarles un video, ¿verdad? Resalta lo que el apóstol Pedro leímos en el versículo 21, ¿sí? Tenemos que prestar atención a que lo que estos hombres que Dios usó, lo hicieron en la, ¿qué? Inspiración ¿de quién? De Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Por eso, familia, yo no quise titular en esta mañana el mensaje como los 3 objetivos que tiene la Biblia, sino los 3 ¿qué? Tesoros. ¿Por qué? Porque un tesoro, ¿qué es? ¿Qué es lo que realmente entendemos por hablar de tesoro? Tesoro es algo muy valioso. Fíjate que ya no me dio tiempo traerte la imagen, pero yo estaba leyendo artículos ¿sabías que como nación mexicana hay tesoros? Es decir, artículos que tienen un valor, no tienen un precio, son tesoros invaluables. Son uno de los que recuerdo, de los que tenemos como nación. ¿Sabías que es el penacho de Moctezuma? El real, no la réplica, el real, ¿sabías? Es uno de los tesoros de esta nación, ¿sí? Se han dado montos para poder adquirirlo, y hay millonarios, ¿verdad?, que quisieran tener algo como para su propia vanagloria, pero no está a la venta. ¿Por qué? Porque es di conmigo otra vez, tesoro. Precisamente por eso yo en esta mañana no coloco a los 3 objetivos de la Biblia, sino los coloco como son los 3 tesoros, porque es invaluable lo que este libro hace en cada persona. Hace lo que ha hecho conmigo, lo considero invaluable; lo que ha hecho con mi esposa, lo considero invaluable; lo que ha hecho con esta iglesia, lo considero. ¿Quién hace esa obra? Dios. ¿Pero qué usa Dios? ¿Por qué venimos y escuchamos y nos sentamos a escuchar a Dios? ¿Cierto? Bueno, entonces quiero dejarlo bien grabado en tu corazón lo que son estos 3 tesoros. ¿Estás listo para conocer el primero? Bien, primer tesoro, ya que leímos a Pedro, dilo conmigo, conocer a Dios. La Biblia, familia, tiene un primer y más grande propósito, ¿sí? Que es conocer a Dios. Por medio de este libro, ¿sabías? Tú puedes conocer a Dios. Y también hay el dilema. Todos, creyentes o no creyentes, tienen una opinión de Dios, ¿verdad que sí?
¿Has escuchado el día a día, verdad? Que de repente estás ahí conversando con alguien y dice, bueno, nos vemos mañana, primero Dios. Y dices, bueno, pues si no va a la congre. ¿Ah? Yo no lo veo los domingos o los miércoles o el sábado. No, yo no lo veo. Pero te dice algo. Esa persona tiene un concepto de Dios. Ahora, si tú vas del otro lado del mundo, ¿qué crees? También te van a hablar, y no del cristianismo, ¿ah? Te van a dar una opinión acerca de su deidad. Definitivamente yo siempre de ahí el gran problema, porque el primer y gran más detalle es que todos podemos pensar que estamos hablando del mismo Dios, ¿ah? Y la respuesta es, ¿cómo yo puedo decir que yo conozco a Dios? ¿Cómo yo puedo tomar como referencia cómo es Dios? Di conmigo, por medio de la Biblia. ¿Qué es esto? El primer tesoro es que la Biblia, escucha bien familia, nos presenta cuáles son los atributos de Dios. ¿Sabías? Cuando hablo de atributos, hablo de rasgos de su carácter, hablo de cualidades únicas. En el Instituto Bíblico tenemos un curso que se llama así, los atributos de Dios. Ahí les explico cómo se clasifican, cómo se dividen, cuáles son los atributos comunicables e incomunicables. Les hago referencia a qué quiere decir eso, ¿verdad? Para decirlo de qué rayos me estás hablando. Y lo más importante, partimos, ojo, di conmigo, desde las Escrituras, para que podamos darnos como evidencia cómo es Dios. ¿Sí? Los nombres de Dios nos dan la respuesta quién es Dios. Los atributos nos dan la respuesta cómo es Dios. ¿Sale? Por eso, en ese curso, fíjate que vamos prácticamente por toda la Biblia, porque en cada libro de la Biblia, escucha bien, ¿sí? En cada libro de la Biblia nos presenta por lo menos un atributo de cómo es Dios. Esa pared que ves ahí, a ver rápidamente, ¿verdad? Comercial, esa pared que ya muy pronto vamos a quitar, ¿revela qué? ¿Los qué? Los atributos. ¿Ya te diste cuenta cómo es Dios? Todo eso y más, ¿verdad? Es un mensaje doble, porque cuando saben que Dios es amor, pero no solo, o sea, eso involucra muchas cosas. Entonces, familia, uno de los más grandes riesgos es que pensemos que todo aquel que te habla de Dios está hablando del mismo Dios que tú y yo adoramos. Y te voy a decir, incluso entre grupos que dicen ser cristianos, hablo de las sectas, hablo de esos movimientos heréticos que presentan, te voy a decir algo, no el Dios que las Escrituras, pero sí yo escucho que dicen que la Biblia, esa es otra cosa, que la interpreten de una forma muchas veces lejana a lo que la misma, les voy a decirlo así, usan la Biblia. No, yo te dije una palabra clave, desde las Escrituras. ¿Qué es lo que hacen muchos de esos movimientos? Es que no es desde las Escrituras, es fuera de las Escrituras para apoyar sus ideas. No voy a dar una clase de interpretación bíblica el día de hoy, pero creo que se entiende la idea, ¿verdad que sí? Bueno, entonces familia, cuidado porque, como decía el dicho popular, no todo lo que brilla, sí. Saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a Dios es lo que este libro maravilloso llamado Biblia nos invita. Uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día, familia, es acercarnos a la Biblia y pensar que se trata de nosotros, ¿no? Lo voy a decir con estas palabras. Nuestro acercamiento a la Biblia, y te va a dar risa, pero la Biblia, di conmigo, no es el horóscopo. ¿Se entiende? Yo sé que algunos dicen, ¿qué es eso? Ay, ¿cómo? Sí, yo sé que todos tuvimos un pasado, ¿verdad? Aunque te lo niegues, ¿sabes? Y verdad, y sé que tienes ahí a lo mejor la idea de lo que estoy hablando. Pero en nuestra vida pasada, ¿verdad? Muy probablemente supiste lo que es esas supersticiones, ¿verdad? Y sabes, ¿verdad? Que el acercamiento a eso era como para consultar qué me depara el destino.
Bueno, pues te tengo noticias. Si tú piensas que es igual, no. Porque para empezar, la Biblia, vuelvo a repetir, no se trata de nosotros, no se trata, ojo, de nuestras necesidades, ni siquiera de nuestras preguntas y de nuestros conflictos personales. Ahora, que los traigamos a ellas, habla de nuestra humanidad, ¿sí? Lo vimos muy claro, ¿verdad? En el video, por eso dije, ¿puedo dar media hora de explicación o dar un video de 5 minutos? Pues creo que el video nos ayudó mucho, ¿verdad? Acerca de cómo es el sentido original desde su composición. Estamos hablando de una biblioteca, no estamos hablando de un libro en sí, que cada libro tiene una calificación literaria, por así decirlo, una hilo de conducto de pensamiento, y debemos de entender todo eso, que todo ese apoyo nos presenta, y vuelvo a repetir, como el principal y más grande tesoro en nuestras vidas, es que en tu vida y en mi vida puedas conocer a Dios. ¿Cuántos pueden reconocer que es el tesoro más grande que puedas contar? El saber que conoces a Dios. Una ocasión con una persona que no era de la misma cosmovisión que yo, hablábamos un poquito, conversábamos un poquito, y se dio cuenta de algo. Me dijo, tú hablas mucho de Dios. Y le dije, sí, claro, y te voy a decir algo, y es mi amigo. Y yo vi que abrió los ojos así como de, ¿cómo te atreves? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Que Dios es su amigo. Amén. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo puedo decir muchas otras cosas acerca de Dios en mi vida? Porque me acerqué a este libro. Y cada vez, amada familia, que tú te acerques con esa primera intención, con ese primer tesoro, recuérdalo, tú vas a conocer a Dios. Hay un teólogo que yo respeto y admiro mucho, bueno, ya falleció. Él dijo que nuestro primer pensamiento o nuestra primera idea de lo que venía en nuestra mente tiene que ver como respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Un mal concepto de quién es Dios. Está profundo, o sea, no lo captas a la primera. Todo nuestro asunto, es decir, nuestros conflictos, va a tratar de desarrollarlo de esta forma. Él dice que cada uno, o dijo que la respuesta a muchas de las cosas que hoy podemos estar batallando, las cosas que hoy nos pueden estar afligiendo, vienen de una primera, y tiene que ver con este primer tesoro, un mal concepto de quién es Dios. ¿Sí? Analízalo un poquito. Y a lo mejor tú estás esperando, ¿verdad?, una respuesta de Dios porque tienes un concepto de que Dios, ¿verdad?, tiene que hacerlo. Ah, mira, yo no sabía que a lo mejor era Dios, ¿verdad?, siendo tu sirviente, ¿verdad? Y todo y muchas otras de las cosas que a veces podemos incluso errar, provienen de eso, de un mal, incluso a veces cómo oramos, familia. A veces nuestras oraciones, como se los hemos dicho en Creciendo en la Oración, tienen como un sello distintivo, ¿verdad? Queremos imponernos, queremos de no, esa fuerza y hazlo, Señor, y ahora, y a veces ponemos calificativos muy, vamos a decirlo, no tan prudentes, por la misma intención que viene de un mal concepto de quién es Dios. Bueno, pero si tú, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nunca vamos a terminar de conocer a Dios? Esa es mi esperanza. A ver, quiero ver si tú coincides conmigo. ¿Ya terminaste de conocer a Dios? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Yo sé que muchas, ¿verdad? En mi caso han sido muchas. Y cada año por lo menos leo las escrituras de tapa a tapa, ¿sí? Tengo un plan anual personal de lectura. Este año estoy usando una versión de una Biblia que es cronológica, ¿sí? Y estoy leyéndola desde las etapas de la era. Es decir, tú, si no lo sabías, la Biblia no está en orden cronológico, ¿sale? Pero ya hay ediciones que nos ayudan, que nos invitan a percibir cada etapa, armonizando las etapas de los diferentes periodos de forma cronológica. Bueno, entonces, amada familia, la esperanza que tú y yo tenemos es que cada vez más que tú y yo podamos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Si yo te pregunto, ¿Dios tiene un nombre particular? ¿Dios tiene un nombre en el cual podamos
¿Creer? Sí, la respuesta es sí. Y en ese nombre es en el cual nos reunimos, ¿verdad? Hace 15 días, Creciendo en la Oración tuvo ese énfasis. Estábamos orando, porque no son palabras como abracadabra, ¿verdad? Como es un nombre. Y enfatizábamos que en ese nombre oramos, y en ese nombre pedimos, y en ese nombre, ¿verdad?, nos bautizaron, y en el nombre ¿de quién? De Jesús, así es. Y sabes, el mismo Señor Jesús nos dio el fin de lo que nos presenta las Escrituras. Mira, en Juan capítulo 17, versículo 3, Él lo dijo. Y la manera de tener vida eterna, mira qué forma de resumir. ¿Es qué? ¿Es saber de ti? No, mira, otra vez. El Señor Jesús lo resumió de una forma increíble en Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna, ¿cuál es? Dice el Señor Jesús, es conocerte ¿a quién? A ti. No saber de ti, vuelvo a repetir. No ideas de ti. Sí, lo más extraordinario, y lo he estado hablando por mucho tiempo en esta casa, ¿verdad? Que al final del tiempo lo único que va a importar es que nosotros hayamos conocido a Dios y que seamos conocidos por Él. ¿Cierto o no? Porque te va a pasar, ¿verdad? Como a mí me pasó en una ocasión, una persona venía y sí, y yo mientras me estaba saludando, yo en mi mente decía, ¿quién rayos eres? ¿De verdad? Y ya me empezó a decir, me dio pena decirle, no te conozco, ¿verdad? Me dio pena decir, y ya empezó a no hablar, y empecé a hilar, y ya dije, sí, no me acordé de su nombre, pero le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y, sí, es que, ¿y cómo está? Ya hablando de la persona que nos vinculaba, ¿verdad? Pero yo no quiero estar delante del día del trono del Señor y que el Señor me diga, ¿quién rayos eres? Porque no te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Uy, qué palabras! No, yo quiero. Por eso busco, por eso para mí la Biblia no es el horóscopo. Por eso para mí la Biblia no es un libro aburrido, tedioso, de otra vez el pastor ahí va con la Biblia y la Biblia. Mira, yo desde pequeño lo entendí perfectamente. Desde niño, mira, sabes, yo cantaba a lo mejor alguien de esa época se va a dar cuenta y se va a evidenciar que también ya estás viejito. La Biblia, así cantaba. Es el libro de mi Dios, así decía, mira. En ella confío yo. La Biblia. Pero bueno, te podría cantar las demás estrofas, pero me da pena. Entonces, comprendí que la Biblia es importante para cada creyente. Todo aquel, mira, lo voy a decir así porque hay convicción en esta afirmación. Es imposible. ¿Podrás tener experiencias maravillosas? Sí. Qué bueno. Y son experiencias soberanas que hablan de un Dios soberano, que a Él le place conforme tu don, tu diseño, que Él se puede revelar a tu vida. Pero escucha, pero es imposible que tú puedas seguir en conocimiento de Dios si desvinculas este libro de tu vida. ¿Sale? Si tú quitas la Biblia de una persona, severas consecuencias, porque no podrás conocer cómo es Dios, no podrás adentrarte a ver esa narrativa extraordinaria que nos apunta, como bien decía el video, a una sola cosa: presentarnos a quien es esa palabra que se encarnó, a Cristo Jesús. Dice, termino de leer el versículo: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Todos dicen que tienen la verdad exclusiva, ¿verdad? Todas las religiones dicen, no, la mía es la verdadera, no, la mía es la verdadera, y todos jalando como dicen, para agua para su propio molino. Pues, ¿qué crees? Si hay una verdad verdadera, si hay un único Dios verdadero, y aquí está, en palabras textuales de nuestro Señor, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo. Ahí está, Él es
la tercera persona de la divinidad, a quien tú, perdón, la segunda persona de la divinidad, ya algunos, ya vengo afectado del campamento, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Bien, ahí está. Otra vez, primer tesoro. ¿Cuál es el primer tesoro que nos? Conocer a Dios. La Biblia tiene un objetivo principal, recuérdalo. Glorioso, sí, eterno. Porque hay un destino eterno, está de por medio tu vida, si tú no conoces a Dios. ¿Cuál es ese? Que tú y yo podamos conocer. ¿Y cuántos se entusiasman porque quieren seguir conociendo a Dios? Y conocerte a Dios, mira, cuando tú conoces a Dios te das cuenta de que no es como tú ves la vida, que ni siquiera son tampoco tus ideas, aunque te quieres empeñar tanto a que sean. Es maravilloso. Y cuando te das cuenta que estás conociendo a Dios, te voy a decir algo. Quieres que más le conozcan. De verdad no te quedas callado. Quieres que más le conozcan. Por eso yo pongo en tela de juicio aquel que ha conocido a Dios y está estático. Porque a lo mejor lo que conoció no es a Dios. Tal vez es una religión, en una tradición. Llámese católica romana, llámese evangélica, llámese protestante, llámese como quieras. Pero realmente conocer a Dios te lleva a darlo a conocer. Amén. Familia, entonces, ¿qué tesoro tan más invaluable nos da este libro? ¿Verdad que sí? Que tú y yo podamos. ¿Cuántos pueden decir con seguridad que hoy, al día de hoy, en tu presente, conoces más a Dios? Wow, date un aplauso entonces, porque ese crecimiento es progresivo, va avanzando, va día a día, y que le podamos conocer más, aunque sabemos que nunca nuestra vida misma nos va a lograr llegar a decir, ya conozco todo Dios. Bueno, entonces, a seguirnos maravillando. Pero el segundo tesoro también me llena de entusiasmo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Conocerme. A mí me encantó una frase que en estos días también la volví a escuchar. La he escuchado desde hace mucho tiempo, pero es que no solamente, ojo, atención aquí, porque a lo mejor alguien que también viene afectado conmigo del campamento se le va a ir. Yo no solo leo la Biblia me lee a mí. Ahí te va, otra vez. No solo yo leo la Biblia me lee a mí. ¿Se entendió? Wow. ¿Cuántos han dejado que la Biblia, o porque esto no es solamente para aquellos que de alguna manera dicen tienen un acercamiento superficial, sino que realmente se permiten que la Biblia los lea a ustedes? A ver, lo voy a decir con otras palabras. ¿A cuántos no les ha gustado lo que han encontrado en la Biblia? ¿Sí? Yo soy uno que los... ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque se mete conmigo. Sí, se mete con las actitudes, comportamientos nefastos que yo tengo, terribles que yo tengo. ¿Y sabes qué me dice? Que no debo de continuar así. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? ¿Verdad que no? Si yo quiero, como dicen, que me apapachen, ¿no? Que me den sobaditas y que me digan, no, vas bien. Pues la Biblia es el espejo todos los días, donde ves, se hace puntualmente tus deficiencias. Mira, ¿cuántos les gusta? Mira, en la mañana, después del campamento, mira qué ad hoc, imagínate, todo requemado, me vi al espejo. Dije, ¿quién es ese? Todas tus imperfecciones, ¿o no? ¿Sí te gusta? Es una gran diferencia antes de que te metas a bañar, después de que te metes a bañar y te arreglas, ¿cierto o no? Sí. Pero ¿sabes cuál es tu realidad? Antes de que te metas a bañar. Porque se ve evidenciado ¿qué? Todas tus imperfecciones, todas tus defectitos, ¿sí? Queridas mujeres,
hay que decirlo, ¿verdad? Yo sé que hay algo hermoso que se llama maquillaje, ¿verdad? Y toda una industria, pero lo que hay es lo que hay. Palabras sabias, ¿verdad? Y la Biblia no nos da por... O sea, voy a decirlo, la Biblia es sin filtro. ¿Ah? Nosotros tenemos que poner... Bueno, yo no acostumbro a eso, pero hay quienes suben sus historias y todo en sus redes con filtro, digo. De las apariencias, ¿verdad? La vida es cierto, pero la Biblia nos presenta sin filtros. Nos dice lo que somos. No lo que piensas que tú eres, porque hay tantas cosas que este mundo trata de influenciar sobre tu vida. Trata de darte una identidad que no es la tuya, la que Dios dice. ¿A quién le haremos caso? ¿A lo que este mundo dice? ¿O a lo que Dios dice? Parece tan simple, ¿verdad? Pero qué tan difícil es cuando un corazón está lleno de sí mismo, de ideas incorrectas, que tienen conductas. Porque yo siempre he dicho que lleva a un joven a perder el rumbo, la identidad, a quererse comparar constantemente, a buscar en bienes materiales o en cualquier tipo de accesorio ahí su identidad. Pues un mal concepto otra vez, lo que decía al inicio, de quién es Dios, de qué es lo que dice Dios de él. Por eso el segundo tesoro, amada familia, es que yo pueda, ¿qué? Conocerme. La Biblia está llena de advertencias, ¿sabías? También que nos llevan a no confiar, ojo, en nuestras motivaciones, a no confiar en nuestras emociones, a que nuestros mayores problemas puedan sí ser atendidos, pero si creemos en tomar a Dios en primer lugar. Porque mira, una de las cosas que también he podido percibir a lo largo de los años es que muchas personas se acercan, ¿verdad?, con la intención de poder ser feliz, ¿verdad?, para siempre, comportándome de la misma manera en cómo estoy, ¿verdad? Y si ese es ahí el problema, porque si hay cosas que amamos, que están tan arraigadas en nuestro corazón, pero que la Biblia llama pecado, ¿verdad? Ahí el gran problema, porque no puedes mantenerte en ese camino, llevando a la par tu felicidad, cuando por encima estás poniendo tus propios situaciones que pueden ser incluso pecaminosos. ¿Estoy siendo claro? Por eso el regalo que nos presenta la palabra, este segundo tesoro, es que podamos ver quiénes somos a los ojos de Dios. Así es. ¿Y qué es lo que Dios dice? Mira, siempre lo he dicho y yo sé que para ti no es desconocido, pero la Biblia llega a los lugares más recónditos de nuestro ser, donde ninguna otra charla, ¿ya?, ninguna otra disciplina, incluso ninguna otra intención pueda llegar. Mira hasta dónde llega la palabra de Dios. Es la única que puede hacer eso, que realmente llega hasta voy a decirlo, a la médula. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Pues la palabra de Dios es viva. ¿Y qué? Poderosa, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y ve a dónde llega su función. Penetra entre el alma y el espíritu. La psicología no hace eso. La filosofía tampoco hace eso. El coaching tampoco hace eso. ¿De verdad? Ninguna otra puede penetrar entre el alma y el espíritu. Porque algunas, mira, son muy buenas en cuanto a las emociones. Los motivadores, ¿sabes?, que se especializan en impartir conferencias que solo lleven a su auditorio a salir bien emocionado, bien, soy un triunfador, ¿y qué crees? Salen creyéndosela que son, ¿qué? Bien triunfadores, ¿verdad? Aunque le vayan a la América. No, es cierto. Broma. Es que están muy serios, ok. Los amo a los americanistas, en el amor del Señor, aunque me es difícil, es cierto. Bueno, seguimos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones. Vean hasta dónde se mete. ¿Sí? Yo le voy a preguntar después, voy a tomarme un café con algunos doctores y le voy a decir que me ayuden a entender esto, ¿no? En la parte de nuestro cuerpo. Entre la articulación y la médula del hueso. O sea, sí se entiende, o sea,
Es muy interno, ¿verdad que sí? Definitivamente. Y ojo, porque cada vez que de verdad te acercas a Dios con la actitud correcta, no queriendo justificar, te digo algo, porque hay mucho de lo que hay quienes se acercan a este libro, ¿sabes qué? Tratando de ajustar sus pensamientos, sus ideas, sus interpretaciones a este libro. O sea, que lo que ya creo, lo busco justificar. No. Eso no es dejar que la Biblia te lea a ti. Porque mira lo que dice, deja al descubierto, nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Lo que estás pensando en esta mañana. Lo que algunos están diciendo, y que ya acabe porque ya me dio hambre, ya quiero desayunar, ¿no? Que ya se acabe esto porque ya estoy cansado, ya me estoy durmiendo. Ojo, la Biblia hace eso posible. La palabra de Dios nos lleva a que podamos no albergar nada. Nuestros deseos más oscuros. Sí. Cuando le hablo así como que le da un toque, ¿verdad? De misterio. Ok. La Biblia deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y por eso, mira, importante. El autor de Hebreos dice, no hay nada en toda la creación que esté. No hay nada. Mira, Dios sabe. O sea, ¿por qué a veces fingirlos, encubrirlos? Dios ya lo sabe. No hay nada en toda la creación, mira, que esté oculto a Dios. Aquí me encanta cuando David relata un salmo, ¿te acuerdas? Y empieza a hacer reflexión de todo lo que es. ¿A dónde voy a ir de fuera de tu presencia? Si me escondo, ahí estás tú. Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Bueno, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dice, todo está ¿qué? Desnudo y expuesto ante sus ojos y fuerte. Dilo, termina de leer fuerte conmigo este versículo. 1, 2, 3. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Por eso, cuando tú y yo estemos delante de Dios, no vamos a tener ningún pretexto. Es que yo no sabía, es que yo no tenía, es que yo no conocía, es que yo, bueno, ¿qué crees? Que quede bien escrito. Por eso cuando el Señor Jesús y todos los autores del Nuevo Testamento hacían referencia de una verdad que son eternas, hacía mención, escrito está, no hay pretextos. No podremos justificar algo que Dios no nos haya dicho, ¿verdad? Porque lo que Dios nos ha dicho, el cómo llevar una vida justa, el cómo ser un padre de familia, el cómo ser un gran trabajador, el cómo ser un buen administrador en todas las áreas, el cómo llevar a cabo tus relaciones interpersonales, ¿qué crees? Está aquí y se nos ha dado como un gran tesoro. ¿Cuántos pueden decir que ya se conocen? Yo a veces me desconozco. ¿Tú no? Sí. Y de caray, ¿dónde está? Sí, la versión pasada del Gabo, ¿verdad? Sí, claro, sí, cómo no, eso sí hay peores cosas. Pero de vez en cuando me visita y es terrible. Porque yo quiero seguir conociéndome a la luz de la palabra de Dios. Y viene la tercera y última. ¿Te está bendiciendo esto? Yo sé que para muchos es una confirmación de que necesitamos, ¿verdad?, retomar, porque a lo mejor, yo te pregunto, ¿qué ocupa la Biblia? ¿Cómo está tu vida en cuanto a la relación con la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Es dinámica? O tal vez es distante, o sea, es decir, como que te ves con ella una vez cada mes, ¿no? ¿Cómo es tu relación? Es una pregunta que solo tú puedes contestar, ¿sí? Está guardada ahí en el librero, ¿verdad? ¿Cómo estás en cuanto a esto? Bueno, creo que estos 3 tesoros te van a ayudar a, si está guardada, ir y sacarla, porque no te puedes privar de estos extraordinarios tesoros. Bueno,
Tercer y último tesoro. Claro que sí. No solo es conocerme de forma personal. Bueno, otra vez. Primer tesoro, conocer a Dios. ¿Qué tesoro tan más grande? Más importante. Toda mi vida. De ahí depende todo. Si yo no conozco a Dios en esta vida, ¿qué crees? Qué terrible. El destino eterno que me espera. 2. Conocerme. ¿A quién? No, yo, aunque tengo mi particular punto de vista entre los libros de autoayuda y todo lo que, las disciplinas que son hasta cierto punto buenas, no vas a conocerte más a ti. Yo siempre les he dicho a las personas, ¿no?, que vienen a mí con la intención de buscar consejería familiar, les pregunto y les hago ver que ellos respondan: ¿quién crees que te conoce más en todo este universo? Y no me dicen mi mamá, ¿verdad? Dios. Claro, ¿por qué? Porque Él te creó, Él te formó. Dice la Escritura que Él es el creador. ¿Sí? ¿Quién sabe todo de ti? Dios, porque Él es omnisciente. ¿Sí? Omnipresente. Por eso entonces llegamos al tercer y último tesoro, es que también la Biblia nos da la forma de cómo vivir. ¿Cómo debemos de vivir? Como a mí se me dé la gana, porque es mi vida y yo hago aquí lo que yo quiera. No, ese es regionalismo, ¿no?, mexicano, y ya está medio obsoleto también. Ya muchas personas no piensan así. Yo creo que aún las personas más cerradas a Dios saben que ahí deben de existir cambios realmente trascendentes. ¿Cuántos saben que necesitamos estar cambiando constantemente, corrigiendo, mejor dicho, cierto o no? ¿Por qué? Porque sí, tal vez al día de hoy el resultado que hoy tenemos es solamente la acumulación de esas decisiones que hemos tomado y de forma incorrecta. Y ahora voy a la parte un poquito más amplia. ¿Quién sabe cómo se debe de desarrollar un matrimonio? ¿Un experto en matrimonios? Tal vez tendrá idea, su experiencia le ayuda. Pero Dios nos presenta el plan del matrimonio mediante su palabra. ¿Cómo crear hijos? Lo mismo. Nos podemos ir tópico por tópico, tema a tema, y darnos cuenta que la Biblia nos presenta de verdad. Aquel que diga que esto no, pues que no la has abierto, ¿verdad? Que tal vez no ha sido ahí, pero yo creo que este libro, ¿verdad?, tiene las respuestas a todas las interrogantes de la vida. ¿Cuántos piensan lo mismo? ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, familia, cada uno de nosotros debe de también de valorar que en la Biblia nos da la ruta, voy a decirlo así. Es nuestro GPS en nuestra vida. Si yo no, hoy tenemos Google Maps y bueno, ya estoy haciendo comerciales, otras aplicaciones. ¿Qué haríamos sin eso antes? ¿O qué hacíamos en los 80s? Nos metíamos unas perdidas, ¿o no? Ya casi no se pregunta, oye, ¿dónde está tal farmacia o tal lugar? ¿Verdad? Ya nadie hace eso porque está una app, ¿cierto o no? Pues la Biblia, voy a decirlo así, no es un símil perfecto, pero nos da la ruta, nos enseña, nos orienta, nos da las pautas a fin de que decidamos vivir. Mira, en palabras de un autor que traje, por cierto, un libro de él el día miércoles, ¿verdad? C.S. Lewis, dijo una ocasión. C.S. Lewis, a lo mejor lo conoces como el famosísimo, ¿verdad?, escritor de lo que hoy son películas, pero son originalmente libros, de las famosísimas crónicas de Narnia, ¿verdad? Sí, él fue un autor cristiano, de hecho un gran apologista en su época. Bueno, casi todo lo que llamamos historia humana, dijo, el dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases sociales, los imperios, la esclavitud, la larga y terrible historia del hombre es intentando encontrar otra cosa de Dios que lo haga feliz.
Qué profundo. Y es efectivamente, yo coincido, porque el ser humano está buscando, abriendo puertas, por eso se mete. Mira, yo me metí en puertas que no tenía que abrir. Yo sé que tú también, todos forma parte de nuestra historia. Pero sabes, ese abrir puertas es la intención de que todos estamos buscando eso que nos hace falta, eso que necesitamos en nuestras vidas. Unos lo han tomado y terminamos hace 2 meses una serie, ¿verdad? Que fue el ver los altares, ¿verdad? Las diferentes expresiones. El ser humano ha estado atrapado en eso, en los diferentes altares contemporáneos, porque buscan levantar eso como si fuera Dios en su vida. Por eso viven una vida tal vez alejada de lo que es el plan global de Dios. Tercer tesoro, familia. La Biblia te va a presentar cómo llevar tu vida. ¿Consideras que es valioso? A ver, yo te pregunto, si alguna persona te da un consejo que ves que esa persona realmente, porque hay otro extremo, ¿eh? Que a veces los peores ejemplos son los mejores consejeros. Con todo respeto, yo no le voy a hacer caso a un nutriólogo que evidencia que no lleva a cabo su vida. ¿Sí me doy a entender? Y cualquier otro tipo de disciplina. Pero ¿tú consideras valioso el consejo y el aporte de cómo vivir en tu vida de una persona que realmente ves que ese consejo lo ha aplicado en su vida? ¿Sí? Sí. Pues ¿cuánto más este libro está lleno de sabiduría, como lo vimos en el inicio, no de este mundo? ¿De quién? De Dios. ¿Qué será más sabio, sensato en nuestros días? ¿Hacerle caso al gurú de la televisión o hacerle caso a este libro? Lo que Dios dice. Aun cuando no sea a veces, pero necesitamos hacerle caso a Dios. Quiero terminar, familia. Primer tesoro en tu vida, ¿qué te da la Biblia? Otra vez, fuerte. Conoces a Dios. Segundo, conoces. Y tercero, cómo vivir. Porque un estilo de vida te puede llevar, ¿verdad? También a estar fuera. Por eso lo considero valioso. Porque tal vez estás donde no tienes que estar, aunque conoces a Dios. Aunque conoces de su verdad, su palabra, aunque te empiezas a conocer a ti, pero a lo mejor no estás donde debes estar. Eso es el GPS al que me refería. A lo mejor te ha costado reconocer que has tomado decisiones incorrectas y las tomaste porque no consultaste a Dios. Bueno, no estás aquí para ser, como dicen, aplastado, pero sí para considerar que es bueno hacerle caso a Dios y optar y decidir todos los días por conocer primeramente qué es lo que Dios dice. ¿Vas a leer esta frase conmigo? Si tienes tu Biblia física, te invito a que hagamos este ejercicio, ¿vale? Toma tu Biblia. ¿Sí? ¿Ya? Ahora de forma simbólica, ábrela. Ábrela. A ver, ábrela. Ábrela. ¿Sí? Para que el Espíritu Santo te muestre el gozo y la delicia, ¿sí?, que hay en conocer a Dios a través de su palabra. Otra vez, lo vas a decir fuerte conmigo. 1, 2, 3. Toma tu Biblia, ábrela y ruega para que el Espíritu Santo te muestre el gozo y la delicia que hay en conocer a Dios a través de su palabra. Yo quiero orar esto. Creación y vida, ojo de agua. Toma tu Biblia, ábrela y ruega para que el Espíritu Santo te muestre el gozo y la delicia que hay en conocer a Dios a través de su palabra. Quiero orar el Salmo 119 y con esto termino. Salmo 119, versículo 18. Dijo el salmista: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas.
con tus ojos cerrados. Padre amado, gracias.